un nuevo programa de preguntas y respuestas que comienza con la que envía Juan Carlos Macarone. Dice así: ¿conoce personalmente al doctor Carballosa? Aparte de su hermano en Cristo, ¿es también su amigo? ¿Se saludan con regularidad? Gracias por su respuesta, los quiero mucho a ambos y son inmensos referentes para mí. Sí, conozco al doctor Carballosa. Hemos participado juntos durante años en ministerio. Ha sido por años miembro de la iglesia en que yo era pastor, sirviendo en ella, en esa iglesia, como miembro del consejo de iglesia y ministrando en ella. Mantengo toda la relación posible con él, aunque ahora por distancias geográficas y de ministerio nos vemos mucho menos que antes. Pero sigue siendo un querido hermano en Cristo para mí, y yo, un amigo personal también para él. Juan José Cova Cantillo. Si los unicitarios niegan la Trinidad pero reconocen que Jesucristo es Dios, ¿se podría decir que al creer en la divinidad del Hijo pero verlo como una sola persona y negar la existencia del Padre y del Espíritu Santo son salvos? Al negar un fundamento del cristianismo como la Trinidad, hago esta pregunta porque los saduceos no creían en la resurrección ni en ángeles, y los fariseos sí creían en la doctrina de la resurrección y en los ángeles, pero ambos grupos eran de la élite de maestros y sacerdotes de Israel. Tengo la duda, ya que al parecer, aunque tuvieran diferentes tendencias teológicas y doctrinales, el Señor Jesucristo los veía como líderes religiosos que conocían a Dios y su palabra, pero no la aplicaban o la malinterpretaban. Pero Dios, al parecer, reconoció a ambos bandos. Mi pregunta surge de Hechos 23, 1-10, donde Pablo está en medio de fariseos y saduceos. Primeramente, una advertencia. Se puede ser líder religioso y no ser o no estar vinculado con Dios. Ahora voy a la respuesta. Los saduceos y los fariseos no pueden compararse con aquellos que, teniendo toda la Biblia en su mano, niegan verdades fundamentales de la Biblia. Unos negando la deidad de Cristo, otros negando la Santísima Trinidad, otros diciendo que solamente Cristo es Dios y el Padre es una manifestación de Cristo, o que no es un Dios y el Espíritu Santo tampoco. Esos están cayendo voluntariamente porque tienen la revelación bíblica, léanla, cayendo en la herejía, entre otras del docetismo. Ninguno de estos tiene disculpa ninguna, porque tienen la Biblia. En cuanto a su salvación, solo el Señor sabe. Me resulta muy difícil. A nosotros nos corresponde orar por ellos. Israel Saba, según Juan 1:14, el Verbo se hizo carne, y mi pregunta es, ¿sería incorrecto decir que esa carne, esa naturaleza humana es Dios? Es la única forma de que puedo entender que Dios muriera en la cruz. Si el cuerpo humano de Jesús es la naturaleza humana del Verbo, todo cuanto es de Dios es divino. Por tanto, quien muere en la cruz es Jesucristo y es Dios manifestado en carne, Emmanuel. Tenemos, por tanto, que afirmar que Dios no muere. Pero tenemos que afirmar que quien moría en la cruz era Dios. Carmen Mara. Hay versiones bíblicas que traen libros apócrifos. Por favor, ¿nos podría explicar la diferencia entre los libros apócrifos y el canon? Los libros apócrifos o pseudoepígrafos son libros de carácter espiritual, algunos como Macabeos con un alto contenido histórico, escritos por personas creyentes y piadosas que sus mensajes no han sido inspirados por Dios. Por tanto,
no son palabra de Dios, de modo que no tienen autoridad espiritual y debido a ello no están en el canon de los libros inspirados. Algunas Biblias, especialmente en el campo católico, tienen esos libros a los que llaman deuterocanónicos, es decir, del segundo canon, y tienen libros que fueron traducidos por Jerónimo, que están en la Vulgata, mientras que las de vinculación evangélica o protestante solo tienen los aceptados en el canon hebreo para el Antiguo Testamento. Las Biblias llamadas protestantes antiguas, como las primeras ediciones de Reina Valera, tienen los libros apócrifos, pseudoepígrafos, en un apartado aparte, pero los tienen. William Ruarte podría explicar 1 Timoteo 2:12. ¿Será que en la congregación la mujer tiene que estar callada y no puede participar en las reuniones, o se debe entender el contexto histórico de ese versículo? Se me hizo esta pregunta en otra ocasión, pero para contestarla necesito mucho más espacio que el de preguntas y respuestas. Tal vez en un programa para tratar temas complejos de 1 Corintios podamos abordar este y otros asuntos conflictivos para algunos. Carrillos House Melody. Leyendo la carta 1 Corintios 15, 24, 28, ¿se puede decir que el reino de Jesucristo no es eterno del todo? Pues tal parece que al fin de su último triunfo, que es sobre la muerte, entregará todo lo que recibió, potestad, dominio, reino, etc., según Daniel 7, 13, 14, nuevamente al que dio ese poder, que es Dios y Padre, versículo 24. Quizá en lo particular no se había conciliado con Lucas 1:33 sobre este reino sin fin. ¿De qué manera reinará Cristo luego de esta culminación del evento futuro? Considerando lo que Esteban lo vio a la diestra de Dios Padre, Hechos 7:56, y Pablo lo confirma, Romanos 8:34. ¿Qué hará Cristo Jesús? La entrega de todo al Padre indica conclusión de ministerio restaurador de Jesucristo en todo el ámbito de la creación que, a causa del pecado, fue necesario restaurar. De modo que cuando llegue el tiempo final y todas las cosas sean restauradas, terminado ese ministerio, todo se sujetará al Padre, incluido Cristo mismo, que está ya en inmanencia con el Padre como persona divina y con el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo es Rey eterno. Por tanto, seguirá reinando en todo el universo y en todas las personas, ya que reinar es un ministerio diferente al de restaurar. Scorpion. Si la salvación no se pierde, ¿qué es entonces la apostasía? De nuevo esta confusión, que he respondido en muchas ocasiones. Los que sostienen que la salvación se puede perder utilizan textos que están fuera de contextos, como este de la apostasía. Un verdadero creyente no puede ser apóstata, apartarse de la fe y perderse, porque Dios Trino trabaja para que no caiga de la gracia. Por tanto, nadie que sea salvo puede caer en la apostasía. Nadie que sea salvo puede perderse. La salvación no se puede perder bajo ningún concepto y de ninguna manera. José Villanueva. Mi pregunta es acerca de Daniel capítulo 11. ¿Cuáles son los reyes que se intenta dar a entender en todo el capítulo? Voy a intentar aclararlo. El orden de esos reyes comienza con Persia, versículo 22. Después el de Grecia, versículos 3 y 4. Sigue Egipto y Siria, donde se describen luchas entre Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, versículos 5 al 20. Se hace mención también a Antíoco Epífanes, versículos 21 al 35. Finalmente, la sección 26 al 45 detalla la carrera futura del anticristo. José Villanueva. ¿Qué es la confesión de fe de Westminster?
¿Y qué tan importante es para un cristiano leerla o alguna otra confesión? La Confesión de Fe de Westminster es un importante documento doctrinal y teológico que fue redactado en 1643 y 1646 por un grupo de teólogos y ministros ingleses durante el periodo de la Revolución Inglesa. El propósito principal de la confesión era establecer una declaración uniforme de fe cristiana para la Iglesia de Inglaterra y para las iglesias reformadas en general. El texto fue producido por una asamblea de teólogos y líderes religiosos conocidos como la Asamblea de Westminster, convocada por el Parlamento inglés para la resolución de cuestiones religiosas y para establecer la base doctrinal de una fe común. La Confesión de Fe de Westminster fue adoptada oficialmente por la Iglesia Presbiteriana y otras ramas del movimiento reformado y sigue siendo una de las declaraciones más influyentes de las tradiciones calvinistas. Siempre es bueno leer las confesiones de fe que estén apoyadas en la Biblia. Nicolás Riquelme. ¿La gracia es irresistible? Escucha la Biblia, respóndete a ti mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pablo dice: no fui rebelde a la visión celestial, Hechos 26:19. La doctrina de la gracia irresistible sostiene que cuando Dios decide otorgar su gracia a una persona, esa gracia no puede ser rechazada ni resistida. Es eficaz y siempre cumplirá su propósito. Esto implica que aquellos a quienes Dios ha elegido para salvación responderán inevitablemente al llamado de la gracia, porque Él obra de manera soberana en sus corazones, transformándolos para que quieran y puedan responder positivamente al Evangelio. No se trata de una corrección, sino de una transformación interna, un deseo renovado que hace que la persona acepte la salvación ofrecida. Para justificar esa posición, citan textos que necesariamente deben ser interpretados para que sustenten ese razonamiento. La gracia irresistible, como título, no aparece en la Biblia. Y cuando se califica algo que no está escrito de ese modo, se cae siempre en filosofía, que sustituye a la teología. Chloe Salazar. Bendiciones. A ver si logro formular la pregunta. En los verdaderos nacidos de nuevo, el dolor, por ejemplo, la pérdida de un hijo, es porque Dios lo ha querido. Yo sé y creo, a la luz de la Biblia, que Dios no se le escapa nada y que Él lo sabe todo, pero me cuesta creer, como muchos dicen, creo que malinterpretando el texto, que a todos los cristianos todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Dicen que dicho dolor es mandado por Dios. Mi creencia es que la circunstancia del dolor es causa del pecado y la causa del pecado la muerte, no que Dios esté detrás de las circunstancias del dolor. Pienso que Él lo sabe todo y que en su permisión a causa del pecado entró la circunstancia del dolor, pero no que Él lo mande como prueba. Dios manda la prueba, la carga, el dolor para probar, o es causa del pecado como decreto de Dios por la desobediencia adámica. ¿Dios manda todo esto? No sé si me he explicado. La soberanía de Dios hace que no haya nada que se escape de su control. La voluntad divina puede ser determinativa cuando lo que se produce viene por determinación voluntaria de Dios, o permisiva cuando se produce porque Él lo permite. Las aflicciones, angustias, dolores, muerte, etc., están en el ámbito de la voluntad permisiva. Dios no produce el mal, pero permite que se manifieste. En cualquier caso, el dolor, el mal, es producido a consecuencia del pecado del hombre. El versículo que citas, que todo ayuda para bien al que es hijo de Dios, no significa que Dios envíe la prueba para que le sirva de bien,
sino que cuando la prueba viene por permisión divina, Él hace que aquello que es dificultoso sea reconducido por Él para bien del que está en la prueba. Esa prueba es conducida por Dios, por ejemplo, para fortalecer la fe. No la produce Él, sino que actúa para que ella sea útil para el creyente. El canal de Jaime, teniendo en cuenta los mensajes dados por el Señor Jesucristo a las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, es correcto tomar Apocalipsis 3:20 para evangelizar a los no convertidos. ¿A quién se dirige esa carta de la Odisea? ¿A creyentes o a incrédulos? Es para creyentes. Luego el versículo está escrito para creyentes que están lejos de Cristo, a fin de que regresen a Él, le reconozcan como Señor y restauren la plena comunión con Él. Es necesario alegorizar el versículo si queremos aplicarlo a creyentes. Perdón, a inconversos. Carmen G. El tema de amar al hermano es mal interpretado. Me pasó en mi iglesia. Las hermanas pueden maltratarte de distintas formas, hasta robarte, y los dirigentes te dicen que hay que amar al hermano y perdonar, porque si no, eres homicida. La verdad, la pasé muy mal. Y no es para menos. Es verdad que todos los creyentes tenemos que estar en la disposición de perdonar. Pero cuando se trata de un hermano afectado por otro, los líderes de la iglesia tienen que actuar con el ofensor para que restituya el daño hecho y pida perdón al hermano ofendido. El amor no puede ser usado para ocultar el pecado, sino para restaurar al pecador en el camino del arrepentimiento y de la confesión. León Truss. Quiero que me ayude con Mateo 26:24. Al final el Señor manifiesta que bueno sería al que le traiciona no haber nacido, y aquí mi herejía. ¿Acaso se puede elegir no nacer? ¿Por qué hace esa afirmación el Señor? En absoluto no se puede elegir no nacer. Ni Jesús está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el pecado de Judas era de tal dimensión que le hubiera sido muy bueno no haber nacido, no por elección suya, sino porque la situación que origina y las consecuencias que traerían sobre él eran tremendas. Hubiera mejor no haber nacido que pasar por esa situación que iba a experimentar. Pero en modo alguno se dice que Judas debió elegir o no haber nacido, porque como hombre es concebido por sus padres y nace como algo normal y natural. Joselito. Samuel, una pregunta, reflexión. Lo poquito que estoy entendiendo de cristología es gracias a Dios, pero por medio de usted y del doctor Lacueva, sabiendo que la filiación y generación del Hijo es eterna, en el Antiguo Testamento se manifiesta como ángel de Jehová y en el Nuevo se da a conocer como Hijo. La obra redentora la tenía que hacer como Hijo. La tenía que hacer como Dios encarnado, por tanto, siendo la segunda persona la que tenía que redimir, lo hizo conforme a esa condición en la Trinidad, que es la de Hijo. A este Hijo eterno entrega el Padre para que muera en su condición de hombre. A este Hijo eterno se da a sí mismo para morir por los pecadores, y la hace el Hijo, porque no puede dejar de ser Hijo eterno del Padre eterno. Podríamos decir que la hizo Emmanuel, claro que es otro de los calificativos suyos. Podríamos decir que la hizo el ángel de Jehová, sí, como una teofanía suya del Antiguo Testamento, pero sí la hizo como hijo porque no puede desprenderse de esa condición. Ya. Pastor Samuel, no sé por qué en iglesias donde dicen vamos a dar un aplauso a Dios, dénselo fuerte, etc., me hace sentir mal e incómoda. Por ser sincera, me incomoda y no me gusta. Como si mi conciencia me hiciera sentir mal al ver eso o hacerlo. Me refiero al aplauso, como cuando se le aplaude a un cantante o artista o alguien conocido por su buen trabajo. No me refiero al aplaudir
en ciertos cantos durante la alabanza como ritmo de ese canto. Quizás me estoy expresando mal al pensar así, y me pregunta es si es bíblico o realmente no tiene nada de malo en hacerlo. Yo a nadie digo que no lo haga, que es malo, porque no sé si tengo argumento bíblico, pero personalmente me hace sentir mal verlo y hacerlo mucho más. De hecho, hace mucho que no lo hago, me siento como si fuera incorrecto. Perdón por mi pregunta tan larga. El aplauso a Dios como acto de alabanza o de reconocimiento puede ser visto como una forma de expresar reverencia y adoración siempre que no sea entendido como algo superficial e irreverente. La teología evangélica pone un énfasis particular en la adoración sincera y el corazón del adorador mucho más que en formas externas. Sin embargo, hay textos bíblicos que sugieren que el aplauso y la expresión de gozo son una forma legítima de alabanza. Por ejemplo, Salmo 47:1. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Este versículo es uno de los más citados en apoyo del uso de las manos en alabanza y algunos interpretan que batir las manos es dar un aplauso a Dios. Desde la perspectiva evangélica, el aplauso debe ser un motivo claro. Glorificar a Dios y expresar agradecimiento. No debe convertirse en una distracción o en una forma de buscar la atención. El enfoque está en que la adoración debe ser dirigida hacia Dios y no hacia el espectáculo o la emoción del momento. La actitud del corazón es lo más importante. Algunos teólogos evangélicos creen que las experiencias de gozo, como el aplauso, son adecuadas cuando provienen de un corazón sincero y humillado, reconociendo la grandeza y la majestad de Dios. En resumen, el aplauso a Dios puede ser visto como una expresión válida de alabanza, aunque es crucial que se entienda en su contexto adecuado de adoración sincera y reverente, siempre cuidando que no se convierta en una forma, como ocurre a menudo en el sector carismático. Debe recordarse que no se menciona esto en ningún lugar del Nuevo Testamento y se manda a los creyentes a aplaudir a Dios en el Nuevo Testamento, en los cultos del Nuevo Testamento. Ojo con costumbres que no están en la Biblia. Carlos Macavilca, Chumbimuni, quería saber cómo entender y aplicar en nuestra vida sobre el pasaje de atar y desatar. He oído que cuando oran y desatan y atan, ¿cómo entenderlo? He contestado a esta pregunta ya varias veces. El atar y desatar en el sentido en que mencionas en la oración, atar demonios, atar bendiciones, desatar bendiciones, es propio del mundo carismático, que lo usan para atar y desatar lo que no pueden ni quieren, ni deben, ni son capaces de hacer. Esto es contrario a la enseñanza de la Biblia, que enseña que los demonios fueron derrotados y exhibidos a pública vergüenza en la cruz. La Biblia enseña que Satanás será atado en el futuro no por los creyentes, sino por Dios. La Biblia enseña que el creyente no tiene que luchar contra Satanás y sus demonios, sino solamente resistirlos. La Biblia enseña al creyente a pedir protección contra el diablo, no atarlo. La Biblia enseña que el atar y desatar es orientado a los líderes de la Iglesia, primero a los apóstoles, en el sentido de aplicar una determinada disciplina y restaurar luego al disciplinado. Por favor, cuidado con el carismatismo y con sus extremos no bíblicos, sino sensacionalistas y subjetivistas. Juan Méndez, 2 Corintios 2, 14, 16. Mas a Dios gracias que nos hace que siempre triunfemos en Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Supongo que deseas una explicación. Nosotros los creyentes predicamos el Evangelio, que es salvación para todo el que cree y condenación para el que no cree. De manera que los portadores del mensaje somos olor de vida para los que aceptan el mensaje y olor de muerte para los que lo rechazan. Juan Méndez. Quisiera saber si lo que dice el versículo 1 Corintios 14:2 en versión Reina Valera, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende porque el Espíritu habla misterios, es lo mismo que lo que dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Y dice también Judas 1:20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra vida sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Mi consulta es, lo que dice sobre orar en lenguas, que quien ora así habla misterios por el Espíritu de Dios, es lo mismo que lo que dicen los siguientes dos citas sobre orar en el Espíritu, es lo mismo en los tres casos o no. Y si fuera así, entonces, ¿por qué Pablo diría que si él mismo dice en otra parte que no todos hablan en lenguas, o es diferente lo de la primera cita con las otras? No es lo mismo. El primer texto hace alusión a hablar o orar en idiomas no conocidos por la congregación, de manera que aunque hablase misterios el que usa otro idioma, quedaría sin resultado alguno, a no ser que fuese interpretado. El término misterio tiene que ver con la revelación que apóstoles y profetas hicieron, poniendo de manifiesto el pensamiento secreto de Dios. Orar en el Espíritu hace referencia a una oración hecha bajo la correcta relación con el Espíritu, que es una oración espiritual. Nosotros todos debemos orar siempre en espíritu y en verdad. Orar en lenguas no tiene sentido, ni es útil, ni se manda a los creyentes en la Biblia. Lourdes María Pérez. Recientemente he recibido el llamado del Señor para ahondar mi formación académica en él. Quisiera saber si considera que debo iniciar una maestría en teología en grado magíster de teología, o es preferible iniciar una maestría en bibliología. Mira, las maestrías son especialidades. Generalmente debieran hacerse como posgrado, una vez concluida la licenciatura o el grado. Siempre será más completa una maestría en teología que en bibliología o en antropología, etc. Ángel Silva. Pastor Samuel, lo que quiso decir en la epístola de Corintios, ministros competentes del nuevo pacto, es que necesitamos ministros competentes del nuevo pacto para el púlpito, para predicar poderoso evangelio de la cruz y que la iglesia sea edificada. La suficiencia a la que se está refiriendo Pablo es la que permite hacer el servicio para el que fue llamado, que no es otra cosa aquí que la realización del ministerio apostólico. La capacitación para todo ministerio descansa en el ejercicio del don recibido. Para enseñar tiene que tener el correspondiente don de pastor o de maestro y la capacidad, por supuesto, de conocimiento para hacerlo. No todos los creyentes son llamados por Dios para enseñar a su pueblo. Nuevamente y última pregunta, Ángela Silva. El hombre y la mujer contra más conocen, es decir, más relación tienen con Cristo, más convicción tendrán del Dios Trino y más conscientes serán de las palabras que dijo el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con el único propósito de servir a nuestro Señor Jesucristo y darle gloria a Dios. En la medida en que se conoce a Cristo, se aprecia la pequeñez personal. Cuanto más se conoce a Cristo, más se aprecia la enorme distancia entre su santidad y la nuestra.
El secreto de una vida victoriosa está en conocer vivencialmente a Cristo y ser conducidos en la vida de santidad por el Espíritu Santo. Hemos llegado al final del programa de hoy. Por favor, si sois edificados con nuestros programas del canal, invitad a otros a que se suscriban. Y mientras tanto, mientras esperamos un nuevo encuentro, os enviamos un fuerte abrazo con nuestros mejores deseos de bendiciones en el Señor.